Si hay algo que tenemos que hacer los creyentes es siempre mantener nuestra comunión con Dios encendida. No importa lo que nos suceda o qué tan mal estemos, nuestra comunión con Dios, eso nadie nos la puede arrebatar. Es algo que Dios da. Solamente Dios la podría quitar en un momento dado, pero nosotros debemos de trabajar en ello. Así que debemos de tener comunión con nuestro Señor. Dice Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso, pero su íntima comunión es con los rectos. Y la palabra rectos tiene que ver, hermanos, con todos aquellos que han rendido su vida al Señor, que se han arrepentido de sus pecados, los han confesado a Dios. Dios se los ha perdonado, porque el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. Así que ahí es donde nosotros podemos gozarnos de esa comunión con Dios. Comunión es estar feliz, es estar contento. Comunión con Dios es estar conectado. Comunión con Dios es pasar todos los momentos con el Señor. Y en eso debemos de trabajar. Y claro, Dios siempre está esperando que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente, que no pasemos ni un solo día sin habernos acercado al Señor, porque el Señor ha hecho muchas cosas para que esa comunión se mantenga viva. Y ya sabemos cuáles son esas cosas que Dios ha hecho, ¿verdad? Él permitió a su Hijo Jesús que viniera a este mundo, que viviera por un tiempo, pero tan pronto como el Señor le indicó que iniciara su ministerio, Él empezó a trabajar, yendo de un lado para otro, hablando con todas las personas, sanando a algunos enfermos. No todos fueron sanados, algunos. Y pues todas esas cosas que Dios hizo para que nosotros tuviésemos vida eterna, eso nos da ese derecho a tener comunión con Él. El Señor Jesucristo a sus discípulos les dijo en una ocasión que ya no más los llamaría siervos, sino que los llamaría amigos. Y eso tiene que ver con esa comunión. Y usted sabe, hermanos, que para mantener esta comunión viva con el Señor, pues necesita de toda nuestra atención, así como las amistades. De seguro usted tiene algunos amigos y pues usted lo inició quizás con un interés genuino de conseguir la atención de él o de ella. Así que dedicó usted tiempo, como lo ha dedicado quizás hasta este momento, después de muchos años de ser amigos. Ha cultivado, por supuesto, esa relación, con esa amistad. Y pues es lo mismo con el Señor. Tenemos que dedicar nuestra atención, tenemos que dedicar tiempo, y en esa dedicación de tiempo, hermanos, tenemos que escudriñar la palabra, porque donde más vamos a conocer a Dios es en la palabra.
Allí en cada versículo, en cada tema que allí se escribe, vamos a ver cómo es Dios y lo que Él espera de nosotros. Por supuesto que a veces fallamos, porque también a veces con las amistades fallamos. Se nos olvidan sus cumpleaños, se nos olvidan sus días especiales y hasta se nos olvida dónde viven. Olvidamos el teléfono y, bueno, número telefónico y cosas como esas. Bueno, con el Señor no es una gran pérdida de teléfonos y cosas por el estilo, pero sí nuestra comunión con Dios, hermanos, la podemos descuidar. Así que entre más usted lea la palabra, va a conocer a Dios. Y si memoriza versículos de la Escritura, en un momento crítico, la mente le va a ayudar para recordar alguna cosa que Dios quiere enseñarle. Y esa es parte del conocimiento que Dios nos revela. Y con la ayuda del Espíritu Santo, pues ahí estamos, lo que no podemos hablar mal del Señor, ni podemos hacer otras cosas más que estar pendiente de su voluntad. Así que si yo les pregunto, ¿cuántos de los que están aquí quieren realmente tener una comunión genuina con el Señor como nuestro amigo especial? Yo creo que todos levantaríamos la mano, ¿no es verdad? Pero hermanos, ¿cómo podemos nosotros lograr que esa comunión se mantenga viva, se mantenga al día? Vamos a ver por lo menos 3 cosas. La primera de ellas, hermanos, para estar en comunión con Dios hay que ser sincero con Él. Y añadiría la palabra siempre. Si usted quiere tener comunión, si yo quiero tener comunión con Dios, tengo que ser sincero con el Señor. Una cosa importante, hermanos, Dios no está esperando que seamos perfectos. Hermanos, ese no es la finalidad de Dios, que nosotros seamos perfectos. Pero una cosa sí es cierta. Dios quiere que siempre seamos honestos con Él. Si tenemos hambre, hay que decírselo. Si tenemos problemas, hay que decírselo. Si no tenemos problemas, hay que decírselo. Si estamos enfermos, hay que contárselo. Si no estamos enfermos, hay que contárselo. Tenemos que ser honestos con Él. El Señor habla de esa relación que quiere tener con sus hijos. Incluso una vez lo juzgaron porque se reunía con comelones y se reunía con bebedores de vino, se reunía con publicanos, se reunía con pecadores y le dijeron: tú eres igual que ellos. Pero ahí era donde el Señor quería tener comunión. Y Él buscaba a la gente, no importa cómo ellos eran. Y qué bueno que en ese tiempo nos alcanzó a nosotros. Él nos estuvo llamando, hermanos, desde que tuvimos conciencia del bien y del mal, desde que supimos de veras que era bueno y que era malo, ya el Señor comenzó a llamarnos. Algunos respondieron al llamado muy temprano, a otros les costó más tiempo, pero al final de cuentas se rindió al Señor y ahí empezó la comunión con Él. La otra cosa que tenemos que ver en cuanto a sinceridad, hermanos, siempre hay que reconocer nuestras faltas.
Si un día nos equivocamos, no hay que disculparnos, no hay que buscar una disculpa, hay que aceptar que hemos fallado. Y en cuanto al Señor, con más razón. El salmista dijo en cierta ocasión, allá en el Salmo 51, en los primeros 3 versículos, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Simplemente el salmista reconocía su incapacidad de ser la clase de hombre que Dios quería. Siempre estaba pensando que él había hecho las cosas mal. Así que hay que ser sinceros con el Señor en ese aspecto. Y aún si mañana en la mañana por alguna razón no leemos su palabra, hermanos, hay que verlo como una falla y hay que confesárselo a Dios y decirle: Señor, hoy no me he acordado de ti, hoy no te he buscado, hoy no he tenido tiempo porque no me la he dado de buscar tu rostro. Así que, Señor, pues perdóname por ser como soy, pero ayúdame para que no se me olvide y pues simplemente estar siempre contigo. En Job 7:17, una de las partes que me llama la atención es que Job pensaba que Dios se preocupaba de él. Y usted ya ha leído el libro de Job y sabe las cosas en las que estuvo metido, no solamente por su propia persona, sino también por sus amistades, y cómo fue malinterpretado y cómo fue atacado. Pero él pensaba que en medio de todo, Dios se preocupaba de él. Y esto no es más que una cosa que nosotros debemos de guardar. El otro salmo que me llama la atención es precisamente el Salmo 142, 1, cuando dice: con mi voz clamo a Jehová, con mi voz pido a Jehová misericordia, delante de él derramo mi lamento, delante de él expreso mi angustia. Todas son situaciones que nos hablan de malestares que nosotros padecemos y somos muy dados incluso a cultivarlos más que las cosas buenas. También otra cosa para ser sincero con Dios es que debemos de confiar en Dios siempre, aun cuando nuestros problemas sean difíciles. Así, a veces que me dice: hermano, es que no sabe el gran problema en el que me encuentro. Si yo le contara a usted el problema que estoy, me daría la razón. Y pues, Dios no quiere darte la razón. Lo que quiere es que confíes en Él. A Jacob, Dios le dijo en Génesis 32:3, vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Acuérdense que Job pasó por problemas antes de tener un encuentro con Dios. Usted sabe cómo Jacob, cómo tuvo tantos y tantos problemas, pero al final de cuentas llegó a la conclusión de que Dios estaba con él. Lo mismo sucedió con Pablo, cuando él y su compañero Silas fueron apresados por aquella turba que los llevó a la cárcel, pero ellos, estando en aquella condición de presos,
ellos tenían una confianza en el Señor y no se nos olvida cómo ellos cantaban y oraban a gran voz, que todos los otros presos oían lo que ellos expresaban y lo que ellos hacían. Así que era un problema ese serio en el que estaba Pablo y Silas, pero ellos no dejaron de orar. Ellos no dejaron de alabar el nombre del Señor. Lo mismo sucedió con Pedro. Un día también Pedro fue encarcelado. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 12 que la iglesia hacía oración por Pedro. Y Pedro fue rescatado de la prisión. No hubo guardias que lo pudiesen detener, ni barrotes metálicos que lo pudieran apresar. Simplemente él fue librado. Asimismo puede suceder con muchos de nuestros problemas, hermanos. A veces podemos estar como en una cárcel, de veras, pero si nosotros confiamos en Dios, lejos de estar llorando desconsoladamente, culpando a Dios por las cosas que ocurren, solamente de nuestro corazón emanará la gratitud para el Todopoderoso. Y qué bueno será mirar a las alturas, ¿verdad? Y así es. Hermanos, muchos problemas tenemos, pero la misericordia de Dios es más gloriosa, y alumbrará nuestro ser. La segunda cosa que vamos a ver es que para estar en comunión con Dios hay que someternos a la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios es que padezcamos, es que suframos. Hermanos, tenemos que someternos a eso. Y tenemos que decirle al Señor que estamos conscientes de nuestra debilidad, que estamos conscientes, y pues, ¿qué vamos a hacer? Sino que solamente Dios nos podrá, pues, ayudar. Así que para someternos a su voluntad, la primera cosa que hay que hacer es, hermanos, confiar en la sabiduría de Dios. Hermanos, Dios es sabio. Dios es más sabio que los hombres. Dios es más sabio que los médicos. Confiemos en Dios. Lo que está pasando es porque Dios quiere que sigamos confiando en Él plenamente, que no nos limitemos a nuestras fuerzas, que nuestra vida debe estar plenamente dirigida en Dios. El Salmo 13:5 dice: yo confío en tu misericordia, dice el salmista. Yo confío en tu misericordia. Mi corazón se alegra en tu salvación. Todos estos males que se avecinan, pues hermanos, alegrémonos por la bendición de Dios que está ahí. Hay que aceptar todo lo que acontece en nuestra vida, es para nuestro bien, porque Dios quiere que siempre sigamos creyendo en Él, que no nos olvidemos de Él, que no hagamos lo que hace mucha gente. No busca a Dios ni siquiera en su propia casa. Esto les cayó de perlas a muchos, de veras, como un regalo. El no venir al templo, para no ver a los hermanos o para no ofrendar, así que prefieren
estar en sus casas, aunque no están ahí, están en otros lados, ¿entienden? Pero Dios quiere que nosotros nos sobrepongamos a ese tipo de actitudes y que lo busquemos, porque todas las cosas, dice Romanos 8:28, nos van a ayudar para bien, pero si somos obedientes a Él. Esto no es para todos, es solamente para los hijos de Dios. Todos los que creemos en Dios y estamos convencidos plenamente que Dios es nuestro Señor. Él es nuestro soberano. Hermano, las cosas que nos van a ocurrir nos va a traer bendición. Y si esta pandemia va a regresar y va a regresar más difícil todavía, hermano, no se apure. Dios nos va a ayudar para seguir adelante. Otra cosa que nos ayuda a someternos a la voluntad del Señor es la obediencia. Hay que obedecer al Señor, aunque haya cosas que no nos gustan, de las cosas que nos piden del Señor o de las cosas que nos ocurren. Una vez Samuel habló en 1 Samuel 15:22 e hizo esta pregunta: ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos, en los sacrificios? Por decirlo en otras palabras, ¿se complace Dios mucho más en los cultos, en los campamentos, en las conferencias? Mire lo que dice este pasaje. Ciertamente, obedecer es mejor que los cultos, podemos decirlo así. El prestar atención a Dios es mejor que el cebo de los carneros. Los judíos tenían esta costumbre. Adoraban a Dios y sacrificaban. Y quemaban el sacrificio. Y se sentían muy bien. Pero hermanos, estaban lejos de Dios. Solamente seguían el protocolo, pero en sus casas hacían cosas equivocadas. Creo que a veces eso puede ocurrir. Sí, hermanos, necesitamos apoyar los cultos. Claro que sí. Pero lo que sí podemos decir, hermanos, lo que usted hace en casa en cuanto a su tiempo devocional, eso sí es importante. Eso sí vale la pena que lo cultive. Eso sí debe de ponerle todas las ganas que pueda para que nunca se le olvide su relación con Dios de todos los días. Por eso, someternos a la voluntad de Dios, pues hermanos míos, solamente haciéndolo así. El apóstol Pablo tuvo una experiencia antes de conocer a Cristo Jesús. Y dice la palabra en Hechos capítulo 9, que Dios le ordenó a su siervo Ananías que fuera a la casa donde se encontraba Saulo, que orara con él, y Saulo obedeció. Y dice la Escritura que orando le puso las manos encima y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para recupere la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y Pablo entendió aquello, y dice la Escritura que de ese momento en adelante Saulo obedeció al Señor. Y si bien estuvo una temporada sin acercarse a la iglesia, porque la iglesia le tenía miedo, él estuvo unos 3, 4 años escudriñando la Escritura, y luego buscó a la iglesia, y la iglesia no lo quería recibir.
hasta que se encontró con Bernabé. Y Bernabé escuchó su testimonio. Y de seguro han de haber leído las Escrituras. Y después de un buen rato, porque no fueron 15 minutos, no pienso que fue una hora. Yo pienso que Pablo y Bernabé pasaron algunos días platicando, a lo mejor dentro de este tiempo que Pablo estuvo desconectado de la iglesia, pero después de su conversión, dice la Escritura que Pablo estaba convencido de que él era un instrumento que tenía que ser eficaz y útil. Y cuando Bernabé se cercioró, porque se convenció por lo que estaba viendo, de seguramente oraron, porque no fue una reunión de decir, Bernabé, yo soy Pablo y quiero venir a la iglesia. Luego Bernabé se fijó que había peligro. Así que se lo llevó a algún lado y estuvieron platicando por buen tiempo. Y después de aquello, Bernabé lo trajo a la iglesia. Y lo primero que hizo la iglesia, hermanos, fue mandarlo como misionero. El primer viaje misionero que el apóstol Pablo hizo fue ordenado por la iglesia. Así que eso se sometió a la voluntad de Dios el apóstol Pablo. Y ahí usted sabe, usted debe de leer el libro de los Hechos y descubre todas las cosas que el apóstol Pablo padeció. Lea las cartas y se dará cuenta qué clase de corazón convertido tenía Saulo de Tarso. El antes perseguidor de la iglesia, pero ahora predicador de Jesucristo. ¿Cuántos cambios en su vida había experimentado simplemente por someterse a la voluntad de Dios? Dios quiere que tengamos comunión con Jesucristo, hermanos. Él quiere estar a nuestro lado. Él no quiere dejarnos nunca. El Señor les dijo que Él les enseñaría todas las cosas que les he ordenado. En Mateo, ya conoce el pasaje, Mateo 28, y les dio esta promesa: yo estoy con vosotros todos los días. ¿Qué diferencia de mensaje entre este y lo que los ángeles le dijeron a los discípulos cuando el Señor se elevó a las alturas? Un día vendrá. Y Jesucristo le dijo: yo estoy con vosotros. Yo estoy con ustedes. Y hermanos, esperamos la venida de Cristo Jesús, por supuesto, pero Él está aquí. Y debemos mantener esa comunión como el amigo que Él es. Dice Proverbios 17, en todo tiempo ame el amigo. Y nosotros somos amigos de Cristo porque Él dijo que ahora somos amigos. El Señor Jesucristo puso un ejemplo. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Siendo nuestro amigo, Él lo manifestó. Y por último, hermanos, para estar en comunión con Dios, hay que agradarle. Debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte para que otros más conozcan al Señor Jesús. Hay que abrir nuestra boca, hermanos, para hablar de Cristo Jesús. Ahorita la gente está desesperada por las cosas que ocurren. Nosotros tenemos un mensaje, dice en Hechos 4:29, como si fuese una petición, una oración. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Dice Hechos 4:29. Concede a tus siervos que hablen tu palabra
con toda valentía. También debemos de poner todo lo que significa nuestra vida, todo lo que es nuestra vida, recursos, tiempo, dinero, pongámoslo en las manos de Dios y que Dios lo utilice en su obra. Dice Hechos 4:32, hablando de la gran cantidad de discípulos que ya eran, la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Ahora, hermanos, aquí se está viviendo en un tiempo de persecución. Se está viviendo un tiempo difícil. Hay guerras y guerrillas alrededor de Palestina y hasta el día de hoy se la sigue habiendo y hay muchas necesidades. Pero Dios enseñó a sus discípulos que no se olvidaran de las necesidades del pueblo de Dios. El Señor quiere que hagamos todo cuanto esté de nuestra parte, todo cuanto sea necesario, y compartamos este mensaje con el mundo. Nuestro mensaje debe de ser: arrepiéntanse, conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio y que Él envíe a Cristo, a Jesús, quien fue previamente designado. A la gente tenemos que decirle la mejor manera de que tú un día entregues tu corazón a Cristo Jesús, tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que pedir misericordia a Dios. Si tú te arrepientes de tus pecados, si lo confiesas y le pides a Dios misericordia, Él actuará como Él sabe hacerlo y te hará sentir qué diferente es nuestra vida. Porque todos podemos decir, hermanos, ¿cómo era nuestra vida antes? ¿Cómo fue nuestra vida después? Pero ¿cómo es nuestra vida ahora? Yo creo, hermanos, que el Señor sigue haciendo cosas grandiosas y lo va a seguir haciendo. Dios está preocupado por los seres humanos, quiere tener comunión con ellos y los llama. Muchos no responden, otros no responderán. Así es. Los corazones son duros, solamente Dios puede cambiarlos, pero nosotros no podemos cambiar a la gente, pero sí podemos decirles cómo Dios lo hizo en nuestra vida y señalarles de veras. Hasta que te arrepientas, sentirás el gozo de la salvación en tu vida. En Génesis 6:18, Dios le dijo a Noé: estableceré mi pacto contigo. Ahí está el deseo de tener comunión. Entrarás al arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Pero yo hago un pacto, y Noé fue preservado. Para nosotros ahora la arca es el Evangelio. Y solamente entrarán al arca los que hayan aceptado a Jesús como su Salvador personal, a quienes Dios les abrirá la puerta para Dios hacer la obra en ellos. Gracias, Padre amado, porque podemos estar aquí en este lugar, podemos entonar estos cantos de alabanza y gratitud a tu nombre, podemos leer tu palabra, escudriñarla. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla, pero sobre todo, Señor, a ponerla en práctica.
Y ayúdanos también, Señor, en cuanto a la obra que como iglesia tenemos que realizar. Sabemos que esto ha sido un tanto dificultoso, pero no has de dejarnos solos ni una sola vez para que sigamos cumpliendo con tu misión en este lugar. Llévanos en paz a nuestros hogares. Todos los enfermos están en tus manos. Gracias por nuestros hermanos que se han recuperado y que están aquí entre nosotros. Gracias, Señor, por todas las cosas y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.